el Congreso de Líderes Cristianos extiende una invitación al culto mundial unido, Pascua de Resurrección, con el expositor principal, el pastor Oxupar.
Tendrá lugar el día domingo 17 de abril en la Universidad Justo Sierra, 100 metros en la Ciudad de México. Para mayor información, contáctanos a los teléfonos 55 71 90 23 87 y 55 92 34 09 39. Jesús murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Celebremos juntos la resurrección de Jesucristo con esperanza y alegría mediante la palabra de Dios. Estamos nosotros estudiando sobre los hijos de Jacob. Cada uno tiene su mensaje y el corazón de Dios nos muestra a nosotros. Por fin, Raquel concibió y tuvo hijo. Aquí, 22. Génesis 30, 22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo Dios, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Wow, por fin Raquel tuvo su primer hijo. Entre todos, 11º, ¿no? José, ¿qué significado tiene? Aquí dice, añádame Jehová otro hijo. Añadir. Raquel recibió la gracia, recibió hijo, pero ella no se quedó satisfecha, sino pidió más. Por favor, añádame Jehová otro hijo. Sí, ese corazón es el corazón necesario que todos nosotros tenemos que tener. Porque las cosas maravillosas de Dios son muchas y muy grandes. Lo que recibimos nosotros es una parte. Hay más. Siempre Dios nos quiere dar más.
No tenemos que quedarnos satisfechos, ya basta. Señor, ya tengo todo, ya basta. No. Nosotros no sabemos hasta qué punto Dios nos quiere dar, hasta dónde Dios nos quiere bendecir. Y nosotros no podemos saber ni ver todo lo de Dios por parte nomás. Por eso, Dios tiene más, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pedir más al Señor. Señor, por favor, añádame más hijo, más bendición, más gracia, más sabiduría, más abundancia. Por supuesto, Señor tiene mucho. Señor tiene lo más que suficiente. Pero lo que vemos, lo que sabemos, lo que entendemos, lo que sentimos es muy limitado. Una parte muy, muy pequeña. Por eso nosotros tenemos que buscar más y pedir más al Señor que nos añada. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros no podemos ver con los ojos nuestros. No alcanza nuestra vista y nuestro oído. Por eso, lo que vemos, lo que entendemos, lo que sabemos, lo que oímos, eso es una parte muy pequeña de todos los que Dios preparó. Por eso, tenemos que pedir más al Señor que nos añada. Y también a través de José, Dios nos muestra muchas cosas. Sobre todo, lo que José recibió de Dios es el sueño de ser gobernador. Dios le mostró que el sol y la luna y 11 estrellas adorarán a la estrella de José. Quiere decir que su padre y su madre y 11 hermanos se arrodillarán ante José y adorarán. Así Dios le permitió esta promesa. José vio la voluntad de Dios, creyó en la promesa de Dios. Aunque después sucedió muchas dificultades en la vida de José, eso no pudo quitar el sueño que Dios le dio a José. José, sin hacer caso con sus dificultades, pudo seguir adelante cada vez más. Entonces, José recibió esta promesa. Después fue gobernador de Egipto. También cada lugar donde llegaba José se cambió el ambiente. Donde trabajaba José, todo salía bien. En la casa de Potifar, en la cárcel, en el palacio real de Egipto, de Faraón también. Cualquier cosa que tocaba José salía bien. Con la sabiduría de Dios manejaba todas las cosas. Muy parecido a una persona, ¿no? ¿A quién?
a Jesucristo. José también nos muestra sobre Jesucristo. A través de José nosotros podemos ver cómo es Jesucristo. Desde que nació José en la casa de Jacob, se cambió la vida de Jacob también. Cuando llegó el hambre en aquella tierra, Jacob no murió ni sufrió por medio de José. José le ofreció todo lo bueno y lo mejor como gobernador de Egipto. Así es. Desde que nace Jesucristo en la vida nuestra, Dios nos bendice y nos da todas las cosas de Dios. Busquemos el libro Romano capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Obviamente, Dios no solamente nos dio Jesucristo, sino con Él nos da todas las cosas. Eso es la promesa de Dios. Dios no solamente nos dio la vida eterna, la salvación a través de Jesucristo, sino todas las cosas. Miles de cosas nos llegan a través de Jesucristo. Esto es lo que logró Jesucristo para todos nosotros. También a través de la vida de José nosotros podemos ver cómo es la vida de los que viven por la fe. Desde que José recibió la promesa de Dios, se cambió la forma de pensar, la forma de organizar el trabajo, porque le llegó el entendimiento nuevo. Él aún no era el gobernador en ninguna manera, pastor no más, esclavo no más, prisionero no más, pero él estaba bien seguro de que Dios le iba a levantar como gobernador. Por eso él no dependía de la situación del momento, sino caminaba con el Señor. Esperaba a Dios con mucha esperanza. Y decía cosas que los demás no podían entender. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo te voy a adorar? ¿Mi estrella adorará a tu estrella? Quiere decir que yo estaré arrodillado ante ti y adoraré a ti. Maldito eres. Mentira. ¿Cómo puede ser? Yo soy tu hermano mayor y así, así, así. José decía lo que Dios le ha mostrado. José creyó en la promesa de Dios y decía por la fe. Pero los que no tenían fe, los que no podían ver lo que Dios le mostró a José, ellos empezaron a perseguirle a José. Desde ahí, desde que José recibió esta promesa de Dios, desde que aceptó y creyó en la promesa de Dios, empezó a surgir muchas dificultades en la vida de José. Sus hermanos le odiaban a José, tenían envidia también.
Y por fin ellos querían matarle a su hermanito. Apenas sobrevivió José como esclavo. Fue vendido. Así llegó a la casa de Potifar como esclavo. En un momento todo andaba muy bien. Potifar levantó a José como mayordomo de su casa. Pero la mujer de Potifar otra vez le hizo problema, tentándole, como no hacía caso, José le gritó y mintió y echó culpa a José. Así llegó a la cárcel. Así es. En la vida de los que viven por la fe pueden suceder estas dificultades. Pero los que tienen fe, eso no se queda ahí, sino pueden seguir adelante, como José. Desde que recibió la promesa, José empezó a recibir la persecución de sus hermanos. Pero José no fracasó, sino Dios cumplió sí o sí su promesa. Aunque José no podía comprender. Pero Dios le abrió el camino, por fin le cumplió y le permitió todas las cosas maravillosas. Así Dios trabaja en la vida nuestra. A través de José, Dios nos muestra a nosotros cómo es el camino de la fe. El que tiene fe, el que cree en la promesa de Dios, no puede vivir como los demás que no tienen la promesa. El que ya experimentó el amor de Dios, ¿cómo podría vivir por sí mismo nomás? No se puede. Dios nos muestra y enseña a través de la vida de José qué es lo que sucede en la vida nuestra después de tomar la fe, después de aceptar la promesa de Dios, después de ver un mundo hermoso, precioso de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Muchos no pueden entenderle. Y algunos quieren echar culpa también. Hay un montón de cosas en el mundo. Pero ¿qué pasa? Por fin, José fue levantado como el gobernador de Egipto. Eso no fue por José, sino por la promesa de Dios. Como que José ya creía en Dios, tenía la fe antes de ser gobernador de Egipto, mientras que estaba en la cárcel, en la casa de Potifar, y cuando fue vendido como esclavo y todo esto, José pudo superarse. Pudo olvidarse y seguir adelante. Dios trabaja fielmente en la vida de todos nosotros. Pero los que creen en la promesa de Dios, los que no creen en la promesa de Dios, son muy diferentes. Como los hermanos de José perseguían a José y querían matarlo. Eso sucede exactamente igual que hicieron ellos
Hoy en día hay muchos que no entienden la voluntad de Dios. Así persiguen a los que creen en la promesa de Dios. Lo más importante es la promesa de Dios. No la situación. ¿Quién dice tal cosa? ¿Quién dice otra cosa? Eso no es tan importante. Dios, a través de su promesa, trabaja y cumple. Dios, trabajando así, nos muestra a nosotros cómo es el camino de la vida de fe. El que trabajó en la vida de José no fue el mismo, sino Dios. Dios le dio la sabiduría, Dios le dio la fuerza, Dios le dio el amor. Dios, Dios, Dios. Hoy en día es también. Los que no tienen fe, los que no creen en la promesa de Dios, no pueden aceptar la palabra de Dios. Nunca, jamás. Dios nos ama a nosotros. Por eso nos da lo mejor, como le dio a Jacob, su hijo José. Dios nos permite muchas cosas, sobre todo Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios trabaja. A través de José, Dios trabajó. En la casa de Jacob y en Egipto para todo el mundo. Así Dios preparó. Ustedes que no se queden ante la dificultad y persecución y obstáculo. No. Sino que sigan adelante con el Señor por la fe, sin hacer caso con los que les molestan y persiguen. Dios está con nosotros. Dios trabaja en la vida nuestra. Dios cumple su promesa, sí o sí. Los que viven por la fe, sí o sí, oirán dificultad, persecución. Pero Dios trabaja en la vida nuestra a través de la promesa que encontró José. Desde ahí él empezó a experimentar muchas obras de Dios. Amados pastores y líderes cristianos, no piensen en vivir para agradarles a los demás seres humanos. Ni traten de lograr el apoyo del ser humano, tampoco. Dios está vivo. Si ustedes tienen problemas o dificultades, eso quiere decir que Dios quiere trabajar en la vida de ustedes. Dios quiere darnos lo mejor. Cuando ustedes oigan algo que les enfrenta o menosprecia, ¿ok? No se preocupen. Suceda lo que suceda, lo que Dios levantó, lo que Dios logró, no puede cambiarse, ni se va a cambiar nunca. A través de José, Dios nos muestra cómo es el camino de la fe. El que predica el Evangelio
El que dice por la fe que es justo y santo, por la fe en Jesucristo. Claro, el que cree en Jesucristo, el que tiene fe, el que acepta la palabra de Dios, lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen, totalmente diferentes a lo que hacen los demás. Entonces, los demás dicen, está mal, dice. Mira, ¿qué es lo que dice? Porque ellos no pueden comprender por no tener buena vista delante de Dios. Como ciego se queda delante de Dios. Dios nos muestra bien claramente cómo es lo que logró Jesucristo. Dios nos dio el pacto nuevo. Entonces Dios no se acuerda de nuestros pecados. Y además Dios nos dijo que somos hechura suya, creados para buenas obras. Eso es nuestro ser y la promesa de Dios también. Dios trabaja sí o sí en la vida nuestra. Dios trabaja. Amados, que vivan por la fe, sin importar lo que dicen los demás. Lo que dice la Biblia es la verdad. La Biblia dice que la palabra de Dios dice que somos justos. Entonces decimos que por la fe que somos justos. La palabra de Dios dice que nunca más se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Nunca más. Entonces Dios ya no. La mujer que fue sorprendida en acto mismo de adulterio, ella tenía que ser apedreada. Pero Jesucristo le dio una promesa: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. Ella aceptó la palabra. Desde ese momento ella, ¿cómo habrá andado? Yo creo que ella habrá andado predicando el evangelio. Oigan, que vengan y por favor, oíganme. ¿Qué? Mira, esta mujer es aquella mujer quien tenía que ser apedreada. Mira qué cara dura, ¿qué quiere decir? Ella abría la boca y predicaba, creo. El Señor me dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor no me condena, entonces soy justo, soy justa, soy limpia. Ella, por creer en la promesa, en la palabra del Señor, creo que ella andaba alegremente predicando la verdad. Señor, gracias, soy justo. Gracias, Señor. En el mundo hay muchos que no entienden la palabra de Dios, ni creen. Entonces, ellos quieren mantenerse por las cosas superficiales. Pero Dios está con nosotros, trabaja en la vida nuestra. Recuerden bien que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Es bastante alto y superior. Entonces, para aceptar la palabra de Dios, sí o sí tenemos que dejar nuestros pensamientos. Desde ahí empieza la obra de Dios. Desde ahí. Dios nos dio todo lo bueno, todo lo mejor. Aunque los demás que no tienen fe no comprendan lo que hacen ustedes, lo que dicen ustedes, no se preocupen. Eso es normal. Así es este mundo.
igual como José, valientemente sigan adelante. Desde que José decía por la fe sobre su sueño lo que iba a hacer Dios, sus hermanos se burlaban de él. Mira, este hombre tan soberbio, enaltecido, mira que... Pero la verdad que Dios cumplió toda su promesa. Por eso, lo que dice lo demás no es tan importante, sino lo que dice Dios para nosotros. Ahí está nuestra vida y nuestro futuro. José recibió la promesa y Dios cumplió, así fue el gobernador de Egipto. Ustedes que crean en la palabra de Dios, luego no acepten otra cosa más. Dios trabaja sí o sí en la vida nuestra. Dios nos da lo mejor, sí o sí. Eso es lo que hace Dios para nosotros. No piensen en depender de las demás personas, sino que sigan adelante por la fe en Cristo, en la palabra de Dios. Dios cumple su promesa sí o sí. Así Dios trabajó en la vida de José y le permitió asentarse en el trono del gobernador de Egipto. Así es. Que sigan adelante por la fe. Dios, como trabajó en la vida de José, en la vida de todos nosotros, trabaja fielmente. El Congreso de Líderes Cristianos extiende una invitación al culto mundial unido, Pascua de Resurrección, con el expositor principal, el pastor Oxupar. Tendrá lugar el día domingo 17 de abril en la Universidad Justo Sierra, 100 metros en la Ciudad de México. Para mayor información, contáctanos a los teléfonos 55 71 90 23 87 y 55 92 34 09 39. Jesús murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Celebremos juntos la resurrección de Jesucristo con esperanza y alegría mediante la palabra de Dios.
la gracia del Señor, hoy tenemos la clase con el libro Génesis. Vamos a buscar el libro Génesis, capítulo 35. Nosotros estamos compartiendo sobre los hijos de Jacob. Lea tuvo 4 hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá. Luego Raquel entregó su sierva Bilha a su marido Jacob. Ahí Bilha tuvo 2 hijos para Raquel, Dan y Neftali. Luego Lea también entregó su sierva Silpa a su marido Jacob. Ahí Lea tuvo 2 hijos a través de Silpa, Gad y Aser. Luego Dios tuvo misericordia de Lea. Lea tuvo 2 hijos también, que se llama quinto Isaacar. Luego, 6º hijo de Lea, Zabulón. Y luego, Raquel también tuvo por fin su hijo que se llama José. Añadir, ¿sí? Que Dios me añade más hijos. Después de José, ahí viene Benjamín, recién en el capítulo 35. Vamos a ver el nacimiento de Benjamín, capítulo 5, versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Raquel, por la gracia del Señor, tuvo otro hijo más, pero se complicó el parto. Hubo trabajo en su parto. Por eso, después de dar a luz, murió Raquel. Antes de morir, Raquel, viendo a su hijo, le nombró Benoni. Benoni quiere decir hijo de mi tristeza. Hijo de mi tristeza. Raquel, la verdad que ella durante toda la vida pensaba por sí misma, no más, carnalmente. Ella sin pensar en la voluntad de Dios, solamente pensando en su propio bien, como que ella estaba por morir, ella estaba triste. Por eso, según su situación, nomás ella le puso su nombre Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Jacob, viendo a su hijo, le llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Bien diferente, ¿no? Raquel solamente por su situación le puso, por su sentimiento, le puso el nombre Benoni. Pero Jacob,
por la fe, le puso su nombre Benjamín, hijo de la mano derecha. Eso es el corazón, eso es la fe que tiene cada uno delante de Dios. Jacob ya había creído en la promesa de Dios. Jacob sabía que Dios iba a bendecirle a él, a todos sus hijos. Entonces, Benjamín no podía ser hijo de tristeza Benoni, sino hijo de la mano derecha, hijo de esperanza, hijo de confianza. Sí. Jacob, por la fe, le puso su nombre, Benjamín. En aquella época ponía el nombre según la situación del momento del parto, ¿no? Y por eso Isaac, ¿qué significa? La risa. Cuando concibió Isaac, Abraham y Sara, ellos sonrieron, porque no era algo creíble, ¿no? No era algo normal tampoco. Por eso le pusieron el nombre Isaac. La risa. Sí. Bueno, el nombre, digamos, llamar una persona o una situación es muy, muy importante. Raquel, según su situación, le nombró Jacob por la fe en la palabra de Dios. Como Jacob le puso el nombre Benjamín, de verdad, toda la familia de Jacob y sus hijos pudieron recibir la salvación del gran hambre. ¿Cómo? A través de Benjamín. José, cuando estaba como gobernador de Egipto, 10 hermanos, 10 hijos de Jacob se fueron a Egipto queriendo comprar el alimento. En Egipto, por la sabiduría de José, ya prepararon con anticipación. Por eso en Egipto había bastante alimentos reservados. Bueno, los 10 hijos de Jacob se fueron. Y luego José les dijo a ellos: regresarán ustedes con el último hijo, con el otro hermano. Benjamín se quedó con Jacob. José después recibió a sus hermanos por causa de Benjamín. José quería verle tanto a Benjamín, su hermanito, ¿no? De la misma madre. Los 10 hermanos mayores, ellos querían matarle a José. Ellos por fin vendieron como un esclavo su hermano José. José, si no fuese por Benjamín, no iba a recibir a sus hermanos mayores. Pero por medio de Benjamín, ellos fueron recibidos, también recibieron bastante alimentos. Por medio de Benjamín, Jacob también pudo llegar a
Egipto. Si no, no iba a ir. No iba a ir. A través de Benjamín, Jacob y todos sus hijos recibieron la salvación del gran hambre de aquella época. Benjamín no fue hijo de tristeza, sino hijo de la mano derecha, obviamente, como Jacob le llamó. Por eso es importante llamar a una situación, a una persona por la fe. Que no llamen por la situación, sino por la fe. Nosotros también podemos ver que Benjamín es el símbolo de Jesucristo. ¿Por qué? José, ¿cómo aceptó a sus hermanos mayores por causa de Benjamín? Por medio de Benjamín, digo. Dios, ¿cómo nos acepta a nosotros? Nos acepta a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros sin Cristo no podemos presentarnos ante Dios. Sin Cristo recibiremos la maldición no más. Pero Dios nos dio Jesucristo. Dios nos permitió Jesucristo. Por eso nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, podemos acercarnos a Dios. Por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros podemos entrar en el reino de los cielos. Dios así nos muestra a nosotros. Nuestra realidad es Benoni, nuestra carne, nuestra obra, nuestra situación. Pero Dios ya nos dio otro nombre, Benjamín, hijo de la mano derecha. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Después de nosotros encontrar con Jesucristo, nuestra vida se cambió en total. Sí, así es. En mi caso, también. Antes de conocer Jesucristo, en mi vida había tristeza, rencor, miedo, preocupaciones, nada más. Después de conocer Jesucristo, después de que Jesucristo nació en mi corazón, se cambió mi vida como Benjamín, hijo de la mano derecha. Así Dios me bendijo, Dios me dio mucha esperanza, mucha fuerza para seguir adelante. Hasta ahora sigo adelante por la gracia del Señor Jesucristo. Así Dios trabaja en la vida nuestra como Benjamín. Nosotros, ¿cómo nos presentamos ante el Señor? Por nuestro comportamiento bueno y lindo, o por la oración nuestra, o por el sacrificio nuestro, o por algún esfuerzo, o en ninguna manera. Sin Cristo, nosotros no podemos presentarnos ante el Señor. Por eso Dios nos preparó Jesucristo. Los hijos, los hermanos mayores de José, ellos no hicieron nada bueno. Pero José aceptó por medio de Benjamín. Así es. Dios, si nos mira a nosotros en Cristo,
no podremos menos que recibir la maldición, la destrucción, el juicio, no más. Pero, si nos presentamos ante el Señor por medio de Jesucristo, ya totalmente todo se cambia. Al pasar por Jesucristo, ¿cómo es? Dios nos acepta como justos, como santos. Sin Cristo somos malditos, pecadores, obviamente, sin Cristo. Sin Cristo somos desastres, naturalmente. Pero al pasar por Jesucristo, entre Dios y nosotros, ahí está Jesucristo en el medio, como mediador. Entre José y sus hermanos mayores que le querían matar y vendieron como esclavo, entre ellos, ahí está Benjamín. Por medio de Benjamín, José se olvidó de todo y aceptó a sus hermanos mayores y les abrazó también. Sí. Entre Dios y nosotros también. Sin Cristo, nosotros no tenemos esperanza. Sin Cristo, no podemos menos que recibir la destrucción y la maldición, no más. Pero Dios nos envió Jesucristo por el amor, porque Dios nos ama tanto a nosotros. Entonces, al pasar por Jesucristo, toda la maldad nuestra, toda la suciedad nuestra se convierte a la justicia. Qué maravilloso, ¿no? Por medio de Jesucristo. Sin Cristo somos pecadores, con Cristo somos justos. Sin Cristo somos desastres. Con Cristo somos hijos de Dios, hijos amados de Dios, que Dios ama tanto a nosotros. Yo anteriormente procuraba para poder estar bien delante de Dios, queriendo cambiar mi actitud, mi situación, mi comportamiento, buscando en mí mismo cómo yo podría agradarle a Dios y recibir la bendición. Yo estaba mirándome a mí, buscando la solución en mí, procurando, luchando. En ese momento no pude menos que recibir fracasos, dificultades. Pero después de sufrir tanto, yo me di cuenta que Dios no le interesa fuera de Jesucristo. Solamente Dios acepta a Jesucristo. Sin Cristo no me queda ninguna esperanza ni salida. Yo tengo que presentarme delante de Dios a través de Jesucristo, apoyándome en Cristo. Después de que yo conocí a Jesucristo y creí, yo pude tener libertad delante de Dios. Yo pude tener la certeza de que Dios me ama, de que Dios me acepta, Dios me quiere, me protege, me cuida, me da todo lo mejor. Yo pude llevar la vida diferente.
por la fe en Jesucristo. Dios no nos mira a nosotros. Dios, aunque nosotros hagamos lo que hagamos, lo mejor, lo más lindo, lo más precioso, Dios no acepta. Nunca, jamás. Dios no acepta. Dios solamente acepta Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Fuera de Jesucristo, Dios no puede aceptar nada de nada. Dios, por eso preparó Jesucristo. Envió Jesucristo en semejanza de la carne del pecado y condenó al pecado en su carne. Así Jesucristo pagó la paga del pecado por su propia sangre y dijo: consumado es. Amados, ustedes no miren a sí mismos, porque Dios no tiene interés de lo que tienen ustedes, de lo que hacen ustedes, sino solamente Dios acepta a Jesucristo. Entonces, los que están en Cristo Jesús, los que se apoyan en Jesucristo, ellos serán aceptados también, por supuesto. Dios nos mira así. Así Dios está abierto. Jesucristo ya derramó toda su sangre, ya dejó abierto el camino. Dios está abierto y trabaja en la vida nuestra. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema entre Dios y nosotros. Por la fe en Jesucristo, podemos caminar por ese camino abierto y vivo y tener comunión con Dios libremente y esperar a Dios también. Entonces, los que no entran por ahí, porque por su incredulidad, por sus pensamientos. Dios no me va a aceptar, Dios no me va a escuchar, Dios no me va a ayudar, yo estoy solo, yo estoy fracasado, estoy sufriendo, estoy así. Por sus pensamientos, muchos están engañados, encerrados de balde. Falta entrar nomás, falta caminar nomás delante de Dios por la fe en Jesucristo. Pero los que no creen en Jesucristo, procurando, esforzándose, buscando la solución en sí mismo, se decepcionan. No puedo, no tengo esperanza, no sé qué hacer. Así es. Dios ya preparó Jesucristo, sabiendo que nosotros no podemos hacer ningún bien. Por el amor, Dios no nos espera que nosotros hagamos algo lindo y bueno, sino a través de Jesucristo dejó abierto el camino. Entonces nosotros en cualquier momento, por la fe en Jesucristo, podemos acercarnos a Dios. Por la fe nosotros ya, por la fe en Jesucristo, somos justos. Somos nueva criatura. Sí. Santificados somos también. Dios nos hizo perfecto con una sola ofrenda. También somos perfectos. Entonces, nosotros, sin importar nuestra situación,
podemos acercarnos a Dios y esperar a Dios. No hace falta usar la manera humana para poder estar bien y para poder recibir la ayuda de Dios y la bendición, sino Jesucristo es suficiente. Cuando uno pone anteojos del color rojo, todo el mundo se ve rojo, ¿verdad? Si su anteojo tiene color de azul, todo el mundo se ve azul. Dios tiene su anteojo llamado Jesucristo. A través de Jesucristo Dios nos mira a nosotros. Entonces, ¿cómo nos mira? Nos mira como justos, como santos y perfectos. Eso es el corazón del Señor. Sin Cristo, si nos mira, Dios nos va a mirar como malditos, dignos de morir. Pero en el medio está Jesucristo, como anteojos de color. Por eso Dios ya no nos ve, no puede vernos en la vida nuestra la maldad, ni la suciedad, ni la corrupción, sino Dios nos mira como justos, santificados, perfectos, dice el Señor, por medio de Jesucristo. Ustedes no piensen en presentarse ante Dios por sus obras excelentes o buenas. Por favor, eso es una tontería. Sino, quédense tranquilos delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo que Jesucristo logró para todos nosotros. Dios nos dio Benjamín, quien es Jesucristo. Así nosotros podemos estar delante de Dios sin ningún problema. También, como que Jesucristo ya está con nosotros. Benoni no está, Benjamín nomás. Cuando ustedes vean algunas situaciones negativas o difíciles, que no nombren como Benoni, sino Benjamín. Benoni no existe, Benjamín sí. Toda la situación, todo lo que sucede, todo nuestro ser es Benjamín. Así Dios nos llama. Por la fe nosotros también vamos a llamar Benjamín. Dios está con nosotros. Entonces, viene una situación difícil, ya no es Benoni, sino Benjamín, hijo de la mano derecha. A través de esta dificultad, Dios va a recibir la gloria, nos va a mostrar la obra de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios. Es para el bien, es de esperanza. Vamos a nombrar Benjamín.
Un saludo cordial con todos. Ahora nosotros estamos en la última parte del capítulo 27 y 28 del libro de Hechos de los Apóstoles, en el camino a Roma. Estamos hablando de ese camino a Roma. En el capítulo 27, versículo 9, ¿qué es lo que dice? Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo en cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar allí también por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían que lo deseaban, llevaron anclas e iban costeando a Creta, pero no muchos días después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Leíos el versículo 15. La sabiduría humana y la sabiduría de Dios no se puede comparar. Pablo no simplemente es un predicador del Evangelio. No tiene mucha experiencia del mar, pero como estaba junto a Dios y en la sabiduría de Dios, el piloto y el patrón de la nave han estado viviendo toda su vida en el mar, tiene mucha experiencia en el mar. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, después de que había pasado el ayuno, sabía que iba a venir un viento huracanado, una dificultad muy grande. Es por eso que, estando acá, pasando, hay que pasar acá hasta el invierno y hay que zarpar, le dijo. Pero este centurión Julio tiene que decidir esto. El piloto y el patrón de la nave decidieron pasar en este lugar llamado Fenice, en Creta,
y le dijo, hey, vamos e invernamos allá. Entonces, desde cualquier punto de vista de cualquier persona, si pensamos en lo que dijo el centurión Julio, como Pablo nunca ha experimentado esas experiencias en el mar, obviamente, y el piloto y el patrón de la nave tienen experiencia en el mar, por eso el centurión obviamente pensaba que era más claro la palabra del piloto y el patrón de nave que Pablo. Yo, en una parte normal, si pensamos en una parte normal, cuando mis hijos crecieron, mi hijo y mi hija de verdad se veían muy valiosos y muy hermosos. Me casé con mi esposa y hubieron muchos problemas, pero la verdad es que a mi esposa tengo mucho agradecimiento porque pudo dar a luz unos hijos y unas hijas muy hermosas. Yo, ya estando con edad, yo podía ver que mi esposa y mi esposa estaban muy envejecidos. Y también he podido ver con mi esposa. Me da mucha pena a veces porque ella está muy envejecida. Cuando estaba joven, después de que se casó conmigo, muchas veces pasó hambre. Por eso, yo escucho todo lo que mi esposa me dice. Yo le digo así a mi esposa, amor, tienes que hacer deporte. Yo le dije de esa manera. Pero mi esposa tiene muchas razones en el momento que le digo algo. Las mujeres frente al esposo tienen muchas razones. Pero póngase a pensar, si no tuvieran razones frente al esposo, frente a quién tendría razones. Por eso dice que yo no hago por esto. Y yo le dije, ya está bien, hay que dejar eso porque no quiero pelear. Como tiene edad, yo puedo ver con mi esposa también está un poco tiesa en su cuerpo y también se enfría, pero yo me di cuenta un día que mi esposa estaba muy débil. De repente, ¿qué pasaría si se moriría? Pensé dentro de mí. Perdónenme que les diga esto, pero yo ya tengo mucha edad, no podría volver a casarme, ¿verdad? También en ese momento me puse a pensar que empecé a considerar a mi esposa muy valiosa. Mi esposa es muy valiosa. Yo muero y vivo por mi esposa. Es muy valiosa, sí. Nosotros también tenemos que hacer las cosas por nuestra carne, ¿verdad? No podríamos ayunar todos los días porque moriríamos, ¿verdad? Pero la carne, aunque nos esforcemos por no estar por nuestra carne, todos los días la carne sabe que nos sigue. Por eso que nos dice, quiero comer, quiero vestirme. Esa vez hemos estado ayunando. Y ayer los pastores vinieron. Y estábamos ayunando. Pastor, dijeron, usted ha recibido la vacuna y después va a viajar. Pastor, ¿no le parece si después hacemos el ayuno? ¿Y qué le parece si comemos acá? Claro que yo también quiero comer. Y por eso que ayer comimos en la tarde. Estaba muy rico la comida. Frente a Dios, yo estaba pensando, tengo muchos corazones para la carne. Aunque yo no quiera esforzarme por la carne, como los deseos de la carne, el tener hambre, el querer descansar, el querer dormir, el querer tener placer, esos deseos siempre están en mí. Es por eso que si una persona cualquiera siempre se inclina más a los deseos de la carne que al Señor. En la Biblia, he visto a muchas personas que no han leído la Biblia durante mucho tiempo, pero no he visto a muchas personas que dejan de comer por mucho tiempo. También, frente al Señor, ustedes pueden pensar, pero en su vida siempre están chocando todos los días. Es por eso que si no podemos descubrir esta divinidad de Dios, la verdad es que la mayoría de personas es arrastrada y se vuelve siervo de la carne. Algunas personas, hay muchos momentos en los que podemos ver que caen en la carne. Conocen teóricamente que Dios obra, pero piensan también que a veces es algo ilógico y tienen carga por esto. Las gentes espirituales poco a poco empiezan a caer en la carne. Lo más importante de esto es que una persona que recibió la salvación, que nació de nuevo, ha recibido la salvación por la gracia. Por eso que sí os iba al cielo, ¿verdad? Por estas cosas tenemos que tener un corazón más grande de amor por Dios, pero no es así, sino que simplemente fácilmente fluye en la carne. Si podemos ver, según la lógica, Pablo
no era un marinero, tampoco era un piloto ni un patrón de la nave. Por eso, sí, es verdad que no conoce muy bien sobre el mar o los viajes, pero en comparación al piloto, el patrón de la nave, yo se puede ver que no tenía mucha experiencia, ¿verdad? Por eso, Julio, el centurión, en vez de escuchar lo que le dijo Pablo, escuchó lo que le dijo el piloto, el patrón de la nave. Es algo muy claro, ¿verdad? Es algo muy común. Nosotros también viendo el punto de vista del mundo, esas personas son personas profesionales en esa parte del mar. Si el piloto dice algo, si el patrón dice así, todos deberían hacer eso, ¿verdad? No habría ninguna persona que no haga caso. Pero lo importante de esto es que el centurión, si conociera a Pablo, sabría que esa persona es el siervo de Dios y que recibe la revelación de Dios. El piloto y el patrón sí le dirían, ustedes tienen la razón. Pero esta vez, esa persona es la persona de Dios, es una persona de Dios. Es por eso que en ese problema, claro que esa persona está siendo llevada como un preso en Roma, pero desde mi punto de vista, esa persona es un siervo de Dios excelente. Esa vez, ¿qué les parece si hacemos caso a lo que nos dice él? Ay, no deberíamos pasar el invierno acá, es muy difícil. Sí, es verdad. Pero si nos encontramos con un viento huracanado muy grande, sería muy difícil, ¿verdad? No habría nada más difícil que eso. ¿Qué les parece si nosotros nos quedamos acá, zarpamos acá y después de eso, después de que pase el invierno, partimos? De esa manera, el centurión Julio hubiera tenido que responder. Si yo me pongo a conversar un poco sobre esto, cuando yo hablo, hay muchas personas que escuchan lo que yo les digo y reciben un cambio. Cuando yo me encuentro con ellos son pecadores, pero después que se encuentran conmigo se han lavado los pecados. Yo me encuentro con muchas personas que han sido enfermos y se han curado de esa enfermedad. Hay muchos casos como estos. Pero las personas, la mayoría de personas viven dentro de su pensamiento, por eso no hay muchas personas que piensen que su pensamiento es equivocado. Y también no hay ninguna persona que piense que su pensamiento es diferente al pensamiento de Dios. Es por eso que, por el contrario, mucha gente piensa que lo que dice Dios es cosas sin sentido, son cosas sin sentido. Pero si conocemos a Dios, en el hecho del problema de recibir perdón de los pecados, sabemos que no es por nuestra fuerza, nuestro esfuerzo, sino que por la gracia de Dios. Y después de eso, si Jesucristo sostiene su vida, en ese momento, Dios me guía. Es algo muy sorprendente. Si yo les digo que diga esto, no podría dejar de hablar toda vez en la madrugada. Cuando yo estuve enfermo del estómago, como Dios me ayudó. Cuando fui al servicio militar, como Dios me ayudó. Prácticamente fue algo milagroso en cómo Dios trabajó en mí. Viendo cómo Dios trabajaba en mí, solo había una condición, que yo tuve el mismo corazón que Dios. Por eso se determina todo. Cuando yo he seguido la voluntad de Dios, Dios podía ver cómo hacía cosas inimaginables. Ahora también Dios desea trabajar en el corazón de ustedes. Si vemos la Biblia es muy importante porque yo siempre hablo sobre esto. En el Evangelio de Juan, en la boda de Canaán, faltó el vino. La Madre de Jesucristo le dijo a los que servían, haz lo que haga, haz lo que te diga Jesucristo. En otras palabras, echa tu pensamiento, bota tu pensamiento. Porque con tu pensamiento no puedes seguir la palabra de Jesús. Tampoco Dios no va a poder obrar. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Jesús y tu pensamiento es diferente. Por eso, con tu pensamiento, si tú sales y dices esto o aquello, estás en contra del pensamiento de Jesucristo. Por eso Jesucristo no puede obrar. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo?
Cuando le dijimos, no hay comida, entonces, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora, dijo Jesucristo. ¿Cuándo viene la hora de Jesucristo? No es cuando Jesucristo, se pasa lo que decía Jesucristo. En ese momento es el momento de Jesucristo. Ahora muchas personas experimentan dificultades y problemas. Y en esos momentos, Dios nos da oportunidad a nosotros y está creando la hora de Jesús para que sientas tu vida, la vida que tú realizabas de esa manera, de esa manera, de esa manera, de esa manera. Pero deja que Jesucristo ahora actúe. Si Jesucristo actúa, es diferente en lo que tú hagas, porque Jesucristo es sabio y es sorprendente. ¿Tú acaso puedes hacer vivir al Lázaro que está muerto? No puedes, pero Jesucristo puede. Jesucristo murió en la cruz y después de 3 días ha resucitado y subió al cielo. Ahora Jesucristo también dijo que estará junto contigo hasta el fin del mundo. Es así claramente. Entonces, pensando en eso, si ustedes están junto con el corazón de Jesús, si actúan de la manera de Jesús, todas las cosas son de bendición para ustedes. Eso es lo que está diciéndonos. Esta verdad, yo pude conocer exactamente esa verdad. Yo en el año 1962, antes de recibir la salvación, Dios hizo algo muy grande cuando yo desaprobé en el examen de la escuela de oficiales no comisionados. Si yo creo en mi pensamiento, yo no puedo creer en la palabra de Dios. Es por eso que, para que yo acepte la palabra de Dios, yo tengo que votar mi pensamiento y tengo que eliminar mi pensamiento. Eso es verdad. ¿Por qué tendría que matar mi pensamiento? No necesito eso. ¿Por qué? Porque ir por mi pensamiento es normal. Si es que yo deseo ser guiado por el Espíritu Santo, por ser guiado por Dios y deseo ver la obra de Dios en ese momento, mi pensamiento, yo y Dios no puede estar juntos. Yo tengo que morir y Jesucristo tiene que estar encima de eso. Yo pude conocer eso exactamente. Es por eso que antes había muchas dificultades y muchos problemas, pero en cada momento lo que yo podía pensar era qué es lo que pasa en la voluntad de Dios, cuál es la voluntad del corazón de Dios. Entonces de esa manera yo pude inclinarme a la voluntad de Dios. Pude inclinar mi corazón a la voluntad de Dios y de esa manera Dios sorprendentemente obró. Quiero decirles algo. Por más que yo quiero decir eso, ¿ustedes creen que Dios no podrá hacer algo mejor que ustedes? Es algo ilógico, ¿verdad? Aunque yo pueda ver, ¿ustedes creen que Jesucristo no puede hacer lo que ustedes pueden hacer? Por ejemplo, yo tengo una enfermedad, un problema, una situación. No se puede comparar el hecho de que yo haga algo y que Dios lo haga. ¿Saben qué es lo que dice Jesucristo? ¿Saben lo que dice Jesucristo en ese momento? ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Frente a ese problema, aún no ha venido mi hora. ¿Qué significa eso? Porque todavía no está en el estado en el que yo quiero. Eso es lo que dice Jesús. Ahora, hermanos, ustedes viven en su hora, en su tiempo, de repente sean joven o adultos o viejos. No importa eso, sino que para crear esta hora de Dios, ustedes tienen que votar su pensamiento y aceptar la palabra de Dios. Entonces, no hay ningún problema el hecho de que falte el vino en las bodas de Caná. No importa la enfermedad, no hay ningún problema por eso. Por el contrario, si ustedes siguen su pensamiento, Jesucristo no va a poder obrar. En ese momento lo que yo pude conocer fue que si yo sigo mi pensamiento, voy a fracasar. Yo seguí la palabra y no importa lo que sea la palabra, yo pude seguir la palabra de Dios.
Quiero preguntarles algo. Yo he pecado. Sí, he mentido. Yo era un muy mentiroso, había mentido mucho, también había robado. Yo había hecho algo malo de verdad, yo era un pecador malo. Pero según mi pensamiento yo puedo ver que yo soy un pecador. Pero debo matar el pensamiento y tengo que aceptar la palabra de Dios. Ah, Dios Jesucristo me dice que soy justo. Entonces, tengo que saber que esa es la diferencia de pensamiento de la palabra de Dios. Sí, es verdad que yo soy un pecador. Yo he mentido, yo he robado, yo he peleado con otras personas. Y también estoy en contra del día de reposo. No doy de repente los diezmos. He hecho todo. Me apodero del diezmo. Sí, soy un pecador. En ese momento mi corazón pelea con el corazón de Dios. Yo digo que soy pecador, pero Jesucristo me dice que soy justo. Si yo pienso, yo voy a ser pecador, pero si Jesucristo vence, yo soy justo. Es así. En Romanos 3, 23, 24. Por cuando todos pecaron y fueron vestidos de la gloria de Dios. En Romanos 3, 23. Esa persona sí, era pecadora. Pero en el versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Entonces Jesucristo me dice a mí que he sido justificado. Entonces, sí, es verdad que yo he pecado y era pecador, pero si Jesucristo dice, Dios dice que somos justos de verdad. Eso es lo correcto. Hoy en día hay muchos cristianos que dicen que son pecadores. ¿Por qué? Porque han pecado. Es verdad que, según su pensamiento, son pecadores porque han pecado, pero Jesucristo sí dice que son justos. Entonces somos justos. Esto es verdad. Amén. Nos ha hecho justos, ¿verdad? Siendo justificados totalmente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí podemos ver que mi pensamiento dice que yo soy pecador, pero la palabra de Jesucristo dice que soy justo. Si yo venzo la palabra de Dios, yo soy un pecador. Pero si la palabra de Jesús vence, dice que soy justo, ¿verdad? Entonces yo soy justo, porque Jesucristo me dice que soy justo. En Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras agresiones y resucitado para nuestra justificación. Mira las marcas de los clavos. Mira la marca de las corona de espinas. Mira la lanza, la marca de la lanza. Para perdonar tu pecado, yo muerto en la cruz. Para perdonar eso, por eso que te he justificado. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Por eso en la Biblia, las personas que establecen su pensamiento son pecadores, pero las personas que establecen la palabra de Dios son justos. No solo esto, sino que en todas las cosas se aplica esto. En todas las partes de la vida. En ese momento, si abrimos la Biblia, podemos descubrir el corazón de Dios. En ese momento, podemos echar nuestro corazón. Y si aceptamos nuestra palabra, en ese momento podemos ver cómo vivir con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice en la Biblia? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. La ley de Dios la colocará en nuestro pensamiento y lo colocará en nuestros corazones. No es mi pensamiento, sino que yo puedo aceptar el pensamiento, el corazón de Dios. Es por eso que Dios ha muerto, mandó a Jesucristo en la cruz para que muera y nos ha hecho justos. Si Dios es el juez. Si dice que somos justos, entonces somos justos. Si dice que somos santos, entonces somos santos.
Si Dios dice que somos limpios, entonces somos limpios. Mi pensamiento me dice que soy pecador, pero Dios dice que soy justo. Mi pensamiento, si yo sigo mi pensamiento, voy a decir que soy pecador. Pero si las personas que piensan en su pensamiento, si esos pensamientos son pecadores, ¿por qué? Dios, que es el juez, está diciendo que somos justos. Dios no miente, ¿verdad? Esto es normal, ¿verdad? Pero hoy en día muchas personas no hacen esto. Dicen que son pecadores. ¿Por qué? Porque siguen su pensamiento en vez de seguir la palabra de Dios. De esta manera, la Biblia dice que nos está diciendo que somos justos, son pecadores, que perdonado todos nuestros pecados. Pero entonces tendría que borrar todo esto de la Biblia. Tendría que borrar esto y tendría que seguir mi pensamiento. Desde mi punto de vista, mi pensamiento, 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 mis pensamientos, no es que uno sea correcto y el otro sea correcto, no es que dos sean correctos y tres sean correctos, sino que si son 10, 10 son 100 o 100, todos son equivocados. Por eso en la Biblia no dice que no comamos, ¿verdad? Debemos de comer. Por eso nos vestimos. La vida que vivimos, yo no puedo hacer todo, pero mi pensamiento es diferente a la palabra de Dios. Como yo acepto eso en mi corazón, ¿qué tipo de persona me transformo? Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En Hebreos 10:16 nos dice esto. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Sí, según mi ley yo soy pecador, pero la ley de Dios dice que yo soy justo. Sí, según mi ley yo puedo decir que soy pecador, pero según la ley de Dios yo puedo decir que soy justo. Cuando yo tenía 19 años, yo le dije a mi hermana mayor, yo he recibido perdón de pecados por la sangre de Jesucristo. Y mi hermana me dijo, Oksu, tú estás muy equivocado. ¿Qué fue lo que me dijo mi hermano? Cuando un trigo madura, tiene que inclinarse. Sí, yo sé que tú has recibido la gracia de Dios, pero tú entonces tienes que ser humilde. El pastor también dice que es pecador y es humilde. Los ancianos también dicen que son pecadores, son humildes. Pero tú, que tú eres justo, estás muy equivocado. Yo tenía agradecimiento, ¿por qué? Cuando yo estaba en el año 61, yo estaba asistiendo al colegio de técnicos, pero yo vine. Había leído muchos libros. No tenía nada que hacer. Dios tenía mucho agradecimiento porque en mí ese libro del perdón de los pecados es un libro de tal exactamente lo que yo prediqué. Es muy maravilloso como la gente escribe libros. Dicen que si saca la predicación de otras personas no pueden hacerse libros, pero cuando sacan la predicación mía, de esa manera pueden copiarla simplemente y la pasan al libro y exactamente sale un libro. Yo no sabía exactamente eso. Pero la persona que es la editorial de los libros nos contó eso. No sé por qué, yo no tengo ninguna diferencia, pero ¿cómo es posible que pase esto? Eso me también di cuenta. Antes de que yo recibiera salvación, yo he leído muchos libros. De verdad, leí muchos libros. Hace tiempo, en mi ciudad natal, Sonsan, en Gyeongbuk, cuando escuchaba que había una persona que tenía un libro, como yo no tenía dinero para comprar un libro, iba y le pedía y le suplicaba y pedía prestado ese libro. Toda la noche lo leía, toda la madrugada.
Lo veía 2 veces más o menos. Y después iba y le decía, muchas gracias. 제 아들이 영문학을 공부하는데 Mi hijo estudió literatura antes cuando estaba en la universidad. 본 건 어떡하냐. Y yo le dije, ¿cómo es que estudian? Ah, sí, a veces estudiamos unas clases, me decía padre, pero tenemos que leer borradores. 제 아들이 Mi hijo 그 문학에 대한 이야기를 해주더라고요. me contó sobre esto de la literatura. 영국의 유명한 문학가 Famosos literarios de Inglaterra, 신비한 viendo los libros que ellos han escrito, son muy maravillosos. Especialmente, 광야의 길들이 저 한국어로 hay un libro que se llama Marquandyan que está en coreano. 한국말로 된 게. Y él dijo, los libros en coreano están así, pero los libros en inglés, todos son como una canción. Están en verso. En Shakespeare también 그렇게 뛰어난 문호라고. dicen que es una persona literario muy destacado, 뭐 베니스의 상인 como el comerciante de Venecia. 재밌잖아요. Es muy maravilloso, ¿verdad? 안토니오가 있는데 Estaba Antonio 샤일록이 안토니오를 y Shylock quería matar 계약서 쓰지요. a Antonio, por eso hizo un contrato, ¿verdad? 주면 이걸 Le pidió prestado el dinero y si no tenía que pagar eso, iba a poder pagar el dinero y le iba a cortar un pedazo de su piel. 그래가지고 결국 그 De esa manera, 안토니오가 배가 파손되고 하는 바람에 cuando el barco Antonio se dio la vuelta, no pudo dar el dinero. 그 술 내가지고 이대로 해달라 그러니까 Es por eso que 근육 한 파운드를 자르면 tenía que cortar una libra del corazón que tenía eso. Iba a morir, ¿verdad? Quería matarlo. 많은 베니스 시민들이 안토니오 Entonces, 살리고 mucha gente me dice que quería salvarlo, pero él dice, no, yo voy a actuar según la ley. 유명한 판사가 왔어요. Y un famoso juez vino y le dijo, 이 서류대로 하기로 vamos a hacer exactamente como dice ese contrato. 안토니오는 샤스 단추를 풀고 Antonio sacó el botón y tenía para que pueda cortar un pedazo de la cara que está del corazón, estaba ahí. Entonces Antonio sacó el cuchillo y dijo, un momento, 안토니오 그대는 Antonio, 아니 ¿has traído la regla? No, le dijo. 심장에 가장 가까운 근육 한 파운드라고 돼 있다. Acá dice que del músculo más cercano del corazón tiene que cortar solo una libra, no puede ser ni más ni menos. 본 Y también en el sorio no está escrito nada sobre la sangre. 근육 한 파운드 짜 Si es que cortando ese no tiene que salir ni siquiera una gota de sangre. 만일에 피를 한 Si es que sale una gota de sangre, 살인 en ese momento te vamos a acusar por asesino. 그거 보고 막 사람들이 막 Entonces la gente en ese momento no se imaginan cuán sorprendente estaba. 재판관의 지혜가 아니라 No simplemente, no es la sabiduría del juez, ¿verdad? Es la sabiduría de Shakespeare. Al final, 누구든지 베니스 시민들을 cualquier ciudadano de Venecia, si es que alguien quiere asesinar, puede recibir un 그대는 베니스 시민을 juicio. Entonces, van a saber que Shylock quiso matar a un ciudadano de Venecia. Si es al contrario, ¿verdad? 그게 Se transforma. 지혜입니까? ¿Esa es la sabiduría del juez o la sabiduría de Shakespeare? La sabiduría de Shakespeare, ¿verdad? Sí. 셰익스피어가 아무리 지혜로 예술을 Shakespeare, por más que la sabiduría, no se puede comparar con la sabiduría de Dios. Por más que sea capaz, no se puede comparar con la capacidad de Dios. 저는 그런 글을 읽으면 Yo leyendo esos libros, ¿cómo? 제가 읽은 책 중에 가장 재미있는 Entre los libros que yo he leído es el libro Crimen y Castigo de Dostoyevsky. 그건 제가 Yo 한 자리에 두 번을 읽었어요. lo leí 2 veces en ese mismo lugar. La tercera vez simplemente elegí las escenas que yo quería leer. 러시아 상트페테르부르크에서 En Rusia, en San Petersburgo, se ocasiona esa historia. Raskolnikov Rybakov es el actor principal 전당포 노파를 죽이는 이 사건을 y mata a Nopal. Entonces, por fin, policía empieza a seguirlo. 그걸 너무 표현이 좋아가지고 Está expresado muy bien este libro. 제가 두 번 읽었어요. Por eso, en ese lugar yo lo leí 2 veces. La tercera vez simplemente leí la parte interesante. Ya no podía leerlo 4 veces. 형사 풀피리가 Este policía 리코프를 쫓는데 막 estaba siguiendo 생각하면 a Raskovich 막 쫓기는 그런 기분이 들어요. y yo sentía que parecía que me estuviera persiguiendo a mí. 하나님
Dios, para hacerme un evangelista, creo que yo puedo sentir que me hizo leer muchos libros. 그러고 난 뒤에 성경을 읽은 거예요. Y después de eso yo leí la Biblia. 다른 책은 말이 안 되는 이유가 No se podía comparar con otros libros. ¿Por qué? 제일 재밌는 책 세 번 같은 책을 못 읽죠. Por más que sea un libro muy interesante, yo no podía leerlo 2 o 3 veces. 요한복음 적어도 몇 백 Cuando leemos el libro de San Juan, la Biblia, he leído aproximadamente 100 veces, pero cada vez que lo leo es nuevo. 읽을 때마다 새로. Es nuevo cada vez que lo leemos. 요한복음은 마태복음도 마가복음도 Mateo, Marco, Lucas, Juan. Sí, es así en todos. 너무너무 신비로운 거예요. Es muy maravilloso. 이건 요한이 썼지만 Eso lo escribió Juan. 누가가 썼지만 사도행전 Lucas escribió Hechos. 누가는 절대로 이런 걸 못 만든다. Pero es imposible que Lucas haga esto. Es imposible que Juan escriba esto, sino que por la revelación del Espíritu Santo fue escrito eso. Esta es la palabra de Dios. 적어도 사복음은 내가 몇백 번 Yo creo que como mínimo he leído unos cientos de veces esos 4 libros del Evangelio hasta memorizarlos. Ahora también mi corazón se siente muy cálido. 저 감격스러운 어떻게 Necesito mucha emoción. ¿Cómo es posible que pueda escribirse esto? Yo 이 성경이 하나님의 말씀이라는 거예요. 아무 이야기 안 해도 debo saber que la palabra de Dios, leyendo esto, 절대로 어느 문학가도 이런 걸 쓸 수 없어요. creo que ninguna persona puede escribir esto. 내 마음에 받아들여졌을 때 Cuando yo he leído esa palabra y entra en mi corazón, 믿음으로 들어왔을 cuando yo puedo 때 aceptar esa palabra con fe en mi corazón, 내 법을 저희 마음에 두고 저희 como es 생각에 esa palabra, yo colocaré mi ley en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. Cuando yo acepté esta palabra, 그 법이 내 마음 안에 esta es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios, mi pensamiento. Por eso eso me guiaba a mí. 소욕을 따라 살을 때하고 내가 달라지지 Yo podía ver cómo podía cambiar directamente cuando Dios trabajaba de esa manera. No puedo ser el mismo de antes. Las personas que simplemente van al culto y escuchan la palabra simplemente pasan de largo. Esa palabra descubre el corazón de Dios. Entre eso después de conocer esto, no se imaginan cuán sorprendente es. Si leo 10 o 10, 100 o 100 veces, es que escucharían la voz de un preso o escucharían la voz del piloto. Claro que sí van a escuchar la voz del piloto de la nave y del patrón. Pablo, que era un preso, no era un preso normal, sino que rezaba a Dios en él. Por eso deben escuchar la voz del siervo de Dios. Pasaremos con nosotros. Yo voy a seguir mi pensamiento en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que voy a escuchar? Debo escuchar la palabra de Dios. Las personas, lamentablemente, siguen su pensamiento. ¿Por qué? Porque han sido engañados siempre por las personas. Por eso piensan que ellos solo pueden creer en sí mismos. ¿Conocen esto? Yo también me puedo engañar a mí mismo. Yo también me engaño a mí mismo. Es algo ilógico, ¿verdad? Hay momentos en que yo me engaño a mí mismo. Pensando en esto, yo me doy cuenta que yo me engaño a mí mismo. Pasa lo mismo con ustedes, ¿verdad? Porque seguimos nuestra carne. Hay muchos momentos que pasa esto. Jesús, de una manera muy sorprendente, ha guiado nuestra vida y nuestro corazón. La palabra de Dios es como una ley para nosotros. Necesitamos esa palabra, como dice en la Biblia, y pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Él fue 38 años, sabía que no podía caminar por sí mismo, pero Jesucristo le dijo que levante su lecho y que ande. Botó su pensamiento y siguió la palabra de Dios y empezó a caminar. Su pensamiento le decía, no puedo caminar, pero no escuchó eso. Y escuchó la palabra de Dios que le decía, Jesucristo que le decía, toma tu lecho y anda. Es muy sorprendente eso. El ciego nacimiento también le dijo, anda al estanque de cielo a lavarte. Él era un ciego. Era muy peligroso el hecho de que vaya como ciego a un estanque. No sabemos cuán de repente era resbaloso o precipitado el camino. Si caía en la agua, de repente iba a morir y nadie iba a saber eso. No sabía dónde era una piedra.
simplemente está destinado a morir, pero 그래서 눈먼 소경들 의심이 많아요. este ciego tiene muchas dudas. 할 수밖에 없는 게 눈으로 Tiene muchas dudas. ¿Por qué? 표정도 보고 동작도 보면 전혀 못 보고 말만 들으면 Porque no pueden ver siquiera esta presión, simplemente es difícil porque simplemente pueden escuchar, no pueden ver nada. Por eso los ciegos están destinados a tener muchas dudas. 그러다가 Pero el ciego, a pesar de eso, escuchando la palabra, si creía en la palabra de Jesús, él vivía en una duda completa en toda su vida, pero cuando creyó pudo avanzar su fe. 우리도 그래요. Pasa lo mismo con nosotros también. 한 가지 망할 생각 다 버리고 Si yo voto mis pensamientos por 10 o 1000 que sean, 그 말씀 믿음으로 가면 y si yo acepto la palabra de Jesucristo por fe, vamos a ser muy sorprendentes. Vamos a renovarnos. Vamos a ser santos. 얼마나 감사해요. ¿No se imaginan cuánto agradecimiento tenemos por esto? No lo podemos expresar con palabras. 선장은 El 많은 patrón 경험이 있고 tenía muchas experiencias. El piloto también tenía muchos conocimientos. 바울은 그냥 Pablo simplemente era un preso. 백부장이 El centurión, 선주의 obviamente, 더잘 믿는 건 creía en la palabra del piloto y del patrón más que Pablo. 당연한 사실. Eso es una verdad muy común, ¿verdad? Pero debemos quebrantar esta verdad común y escuchar la palabra del siervo de Dios. 하나님의 말씀을 La palabra, creer en la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 받아들여 Aceptar la palabra de Dios. 얼마나 No se imaginan cuánto agradecimiento nos causa esto. 그러니까 이제 선장이 De esta manera, 백부장이 el piloto o el 바울의 patrón 말과 선장이나 선주의 말을 믿고 항해했는데 conocían muchos sobre el mar, pero el resultado fue que siguiendo el... 바울의 Podemos ver exactamente que escuchó lo que dijo Pablo en vez de escuchar lo que dijo el piloto y patrón. 하나님 생각하면 우리 감 Pensando en Dios, tenemos mucho agradecimiento porque 1900 en el año 1962 yo me encontré con Jesucristo. En ese tiempo, leyendo la Biblia, yo pude aceptar la palabra de Dios y la palabra de Jesucristo obtuvo un espacio, tomó posición en mi vida y empezó a cambiar mi vida. 내가 변하는 걸 제일 먼저 La primera persona que se dio cuenta que yo había cambiado era mi padre. Oxo está cambiando. 아버지가 Mi padre, 내가 선교학교 있을 때 cuando yo estaba en la escuela misionera, tenía dificultad, ¿verdad? Que no tenía mucha dificultad, no tenía ni siquiera para comer. Luego, un hermano me dijo, hermano Park, 그만 가져라 우리 믿음으로 산다. dile a tu padre que no trae comida, hay que vivir por la fe. Por eso, 그만 가져오시. yo le dije a mi padre que deje de traer comida. 그럼 어째서 산다. 내 아버지 ¿Cómo vamos a vivir? No te preocupes, padre, no te preocupes. 어느 날 아버지가 Un día mi padre 선교학교 vino a buscarnos a la escuela misionera. 우리 아버지 초등학교 안 나오시고 Mi padre era una persona que no había salido ni siquiera del colegio primaria. 대구 우리 대구의 학생들은 대구 La mayoría de estudiantes de Tegu eran de Tegu, y por eso sus padres estaban en Tegu. 부모님 한 Pero ningún padre de los estudiantes había venido a buscarlos a la escuela misionera, pero mi padre era una persona del campo. De repente, simplemente un agrícola, y era una persona inculta desde el punto de vista de las personas, pero él vino a buscarlos. Tenía mucho agradecimiento por mi padre. Me preguntó, ¿dónde duerme? Yo le digo, sí, acá dormimos, padre. 하는 데는 ¿Dónde estudian? Estudiamos acá. 밥 먹는 데는 ¿Y dónde comen? También comemos acá, le dije. 여기서 제일 Le mostré todo eso. Me preguntó, ¿quién es el misionero de mayor rango acá? Sí, pueden encontrarme con él, sí, le dije. 아버지가 오시 Ya vamos al misionero, le dijo, mi padre ha venido. ¿Quieren encontrarse con ustedes? Sí, está bien. Se encontró con mi padre. 아버지가 선교사님 앞에 뭐라고 말씀하셨어요? ¿Qué fue lo que mi padre dijo al misionero? 우리 옥수는 Misionero, mi hijo Oxo, yo le he encargado muchas cosas. 맘만 보면 Él simplemente prueba qué tal es ese trabajo y luego deja hacer eso. Yo no sé por qué decía eso, nunca había hecho eso. 뭐든지 시키면 조금 Todas las cosas que le he encargado simplemente las prueba un tiempo y luego las deja. Pero el hecho de creer en Jesús, 벌써 딴 데가 있을 만한데 creo que ya debería haber dejado esto y estar haciendo otra cosa, pero todavía 일에만 está acá. Él está echando todo su corazón en esto. 아마 이게 Creo que 지성의 esto
es lo que fue preparado para él. 하나님 아무쪼록 제 아들이 Esto es la aptitud de él. 훌륭한 사람이 되게 해주시기를 바랍니다. Espero, 고맙습니다. por favor, ayúdenme para que sea una excelente persona. Muchas gracias. Y esa manera le saludó. 우리 아버지는 Mi padre 정말 학교 공부, 글 공부 잘 못하셨지만 no había podido estudiar, pero 47살 때 어머니가 돌아가셨는데 cuando tenía 37 años falleció mi madre. Muchas personas pidieron decirle que se case neo, pero mi padre había visto que muchos hijos habían sufrido bajo las madrasas, por eso no vivió de esa manera con otra persona, vivió con toda su vida solo. 참 지혜로우신 Mi padre fue muy sabio, 정말 자식을 사랑하는 사람 특별해서 fue muy especial. 살아온 우리 아버지 10,000분의 1도 안 된다고 늘 생각합니다. 아버지 잘 Estamos pensando en eso. 너는 그렇게 머리가 안 돌아가서 어떻게 살? Es por eso que estamos pensando exactamente. 제가 진짜 La verdad es que yo también 하나님 안에 와서 era una persona muy complicada, pero estando dentro de Dios, 받아들이고 aceptando la palabra de Dios, 마음을 받은 그 뒤부터 하나님 나를 돕는 그 도움을 podemos ver cómo Dios nos ha ayudado. 작년 한 해 El año pasado, 내가 잘나서 그런 것도 아니고 독도에 그런 게 하나님 no es que sea inteligente, sino que yo que sea sobresaliente, sino que Dios me ha ayudado. 원래 안에 Originalmente, 6월 달에 들었습니다. ya estábamos, ha pasado mucho tiempo, porque el tiempo creo que pasa más rápido ahora que estoy con mucha edad. 깜빡 한 달이 가고 한 달이 가고 Es muy sorprendente. Ya estamos ahora en julio. 하나님께서 Dios, 우리에게 하신 las cosas que hacen nosotros son muy sorprendentes y muy maravillosas. Por eso que le damos la gloria y la gracia. 신앙은 어렵지 않습니다. La vida de fe no es difícil. 선주의 말을 먼저 듣느냐 바울의 말을 듣느냐 이 차이입니다. 결국 백부장이 선주와 선장의 말을 따라서 Es por eso que podemos ver que finalmente 과동의 겨울을 나기 힘드니까 다른 este centurión 딴 길로 갔습니다. pasaron en otro lugar escuchando lo que dijo el piloto, el patrón. Y al final, escuchando la voz de ellos, se encontraron con un viento huracanado. El barco 참 다 살아. prácticamente se destrozó. La gente estuvo a punto de morir, pero salvo. Hubo una dificultad, sí. 그래서 우리가 임신은 우리 생각이 우리 삶에 가깝기 때문에 Es por eso que si seguimos nuestro pensamiento, hay mucha gente que sigue su pensamiento y piensa que es en lo correcto. No es así. 선주와 선장의 말보다 En vez de la palabra del piloto, el patrón debió haber escuchado la palabra del siervo de Dios, Pablo. Más importante que mi conocimiento, mi sabiduría y mi experiencia, tenemos que tener la fe en creer en la palabra de Jesús. 여러분 속에 하나님의 마음이 들어와서 De esa manera, entrando la palabra de Jesús, y Dios nos guíe de esa manera. 하나님의 지혜가 La sabiduría de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, 은혜가 la gracia de Dios, si viene a nuestro cuerpo, a nosotros, en ese momento, nuestra vida 말할 수 없는 거고 se vuelve una vida muy feliz y bendita, inexplicable con palabras. 62년에 En el 1962, yo creí en Jesús, recibí el perdón de los pecados, y el Señor Jesucristo vino a mi corazón. 이제 60년 Ahora ha pasado aproximadamente 60 años. 있으면 이제 60년 Han pasado más o menos 60 años. 그전 내가 19살 때까지 Antes, hasta los 19 años, yo había vivido según mi pensamiento, pero pasando 따라 살 a partir del 1962, yo había mucho en mi pensamiento así, pero el Señor me estaba guiando. Yo podía vivir según esta guía del Señor. Mientras vivía de esa manera, 상상할 수 없는 하나님의 은혜를 맛보고 yo podía experimentar una gracia de Dios muy grande. 예수와 함께 나이가 50살이 되고 Ahora estoy llegando 60살이 되고 a los 50, 60, 70 años. 예수님과 함께 80살을 기다리고 있는 Estoy esperando una vida en la cual se junto con Jesús hasta llegar a los 80 años. 주 예수 그리스도 El Señor Jesucristo, 그분이 내 모든 것이 되시고
Él se hizo todo para mí. Él guió mi vida y me bendijo. 그보다 행복할 수가 없고 Yo no puedo ser más feliz que eso. No puedo dejar de darle agradecimiento. 자식들을 봐도 Viendo a sus hijos, tengo mucho agradecimiento. Viendo a mis hijos, también viendo a mi esposa, tengo agradecimiento. 내 노후를 생각해도 Pensando en mi vejez, también tengo agradecimiento. 교회 형제자매들을 봐도 감사. Viendo a hermanos y hermanas, de verdad, tengo mucho agradecimiento. Viendo mi camino en el frente, tengo agradecimiento. 나를 감사한 것을 가득 채워. Dios me ha llenado de agradecimiento. 우리는 아담의 후손으로 사단의 쏘가지까지 살아왔다. 예수님 만나서 He vivido hasta ahora. Hay muchas personas que han vivido engañado por el diablo. Antes también había pasado eso, pero luego me encontré con Jesús y me transformó en una nueva persona. Antes vivía según el pensamiento del diablo, pero cuando conocí a Jesús, quiero decirles que no hay una vida más bendita que la vida con Jesús. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente hora. Cuídense mucho. Gracias. El Congreso de Líderes Cristianos extiende una invitación al culto mundial unido, Pascua de Resurrección, con el expositor principal, el pastor Oxupar. Tendrá lugar el día domingo 17 de abril en la Universidad Justo Sierra, 100 metros en la Ciudad de México. Para mayor información, contáctanos a los teléfonos 55 71 90 23 87 y 55 92 34 09 39. Jesús murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Celebremos juntos la resurrección de Jesucristo con esperanza y alegría mediante la palabra de Dios. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús y Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor.
Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, que bendiga amaremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del esplendor, ni el sol de la luz, ni tampoco el calor. Allí ya todo habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa de la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí ya todo habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz y el esplendor, ni el sol de las nubes, ni tampoco su color. Allí ya todo habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús será en el cielo, para siempre será consolador, para siempre será consolador. ¡Hey! Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, que bendiga daremos al Señor. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, que bendiga amaremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el esplendor, ni el sol de la luz, ni tampoco su calor. Allí ya todo habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será consolador.